Buenas, yo soy Junior Mora, el número 20, y les hablaré sobre los principales mecanismos de acceso que se utilizan para poder conectarse a una base de datos. Uno de ellos es ODBC, que es un estándar de acceso a las bases de datos desarrollado por SQL Access Group en 1992, el cual utiliza un lenguaje de programación C. En la arquitectura de ODBC, una aplicación como Access se conecta al administrador de controladores ODBC. Este último, a su vez, usa un controlador ODBC específico. Por ejemplo, un controlador ODBC de Microsoft SQL. Para conectarse a un origen de datos. Se utiliza para acceder a cualquier dato desde cualquier aplicación, sin importar qué sistema de gestión de base de datos almacene los datos. Otro mecanismo es ADO, que es uno de los mecanismos que usan los programas de computadoras para comunicarse con las bases de datos, darles órdenes y obtener resultados de ellas. ADO utiliza el XML como el formato para transmitir datos desde y hacia su base de datos y sus aplicaciones web. Este proporciona acceso coherente a orígenes de datos como SQL Server y XML, así como orígenes de datos expuestos mediante OLBD y ODBC. Se utiliza para conectar a esos orígenes de datos, recuperar, controlar y actualizar datos contenidos. Otro de los mecanismos más utilizados es JDBC. Es un API que permite la ejecución de operaciones sobre la base de datos de la cual se accede, utilizando el dialecto SQL del modelo de base de datos que se utilice. Este utiliza el lenguaje de programación Java, independientemente del sistema operativo donde se ejecute la base de datos. Para poder conectar una aplicación Java con la base de datos, hay que tener en cuenta el motor con el que se maneja, ya que de este dependerá el conector que debemos integrar en la aplicación, entre lo que encontramos MySQL y PostgreSQL. Se utiliza para suministrar un API estándar para los desarrolladores y así hace posible escribir aplicaciones de base de datos utilizando un API puro Java. Usando JDBC es fácil enviar sentencias SQL virtualmente a cualquier sistema de base de datos. Muchas gracias. Mi nombre es Ámbar, soy el número 24 y voy a estar explicando el punto 2. Lo primero que vamos a explicar son las tablas. Como sabemos, las tablas son realmente útiles en una base de datos, ya que con ellas podemos tener información relevante guardada y que, claro, la vamos a utilizar en un futuro. Estas bases de datos pueden ser de una empresa, de alguna escuela. En este caso sería de un punto de venta o un supermercado. La primera tabla que vamos a explicar es la tabla clientes. Como podemos ver, aquí tenemos los datos de esta tabla. El código ID, el nombre, la dirección. Y aquí podemos ver también el script. Esto es realmente útil para una empresa, ya que podemos brindarle la atención adecuada al cliente, ya sea así teniendo sus datos. Vamos a continuar con las vistas. Las vistas son muy importantes en una base de datos, ya que nos permiten ver informaciones de una o más tablas al mismo tiempo. Esto también se utiliza como una medida de seguridad, ya que si queremos enseñarle ciertos datos a una persona sobre la base de datos, lo que haríamos es crear una vista para así no darle todo el acceso a la base de datos. Podemos ver aquí que la intención de esta vista es decirnos cuáles son las claves foráneas y las claves primarias de ciertas tablas. Aquí podemos ver las tablas que se están utilizando, los nombres de las tablas. Aquí podemos ver la relación entre la clave foránea y la clave primaria. Un disparador o trigger se ejecuta automáticamente cuando se produce una acción específica en la base de datos. Aquí podemos ver
¿Cómo se crea un trigger? Primero ponemos crear trigger, ponemos el nombre del trigger o disparador y después seleccionamos y especificamos la ubicación del trigger, si va a ser de una tabla, de una vista, un procedimiento almacenado. Y luego por último ponemos lo que queremos que haga el trigger. Especificamos lo que queremos que haga. Se puede poner a que me elimine datos, entre otras cosas más como alterar y esas cosas. También hablaremos sobre el esquema conceptual. Este es utilizado para saber la idea de la base de datos y también tener un control sobre las relaciones entre las tablas. Aquí podemos ver un claro ejemplo de este, que sería un esquema relacional. Podemos ver las relaciones que hay entre las distintas tablas. Podemos ver la relación que hay entre la tabla ventas y la tabla venta detalle, entre venta detalle y la tabla productos. Seguimos con los procedimientos almacenados. Estos se agrupan por instrucciones en SQL Server. Se utiliza para agrupar, crear o calcular datos. Aquí podemos ver un ejemplo de cómo crear un procedimiento almacenado. Lo primero que se haría es poner el nombre del procedimiento almacenado, ponemos los parámetros y por último pondríamos las instrucciones. Aquí podemos ver sus instrucciones. Esto fue todo por mi exposición, espero que les haya gustado. Buenos días, mi nombre es Richard Ortiz Heredia y yo les voy a explicar sobre el diccionario de datos y la documentación en una base de datos número 21. Como podemos ver aquí, lo que hacemos entonces es una consulta para realizar un diccionario de datos. ¿Qué es un diccionario de datos? Es un conjunto de datos por el cual está equitativamente organizado entre tablas y columnas, lo que vendrían siendo los objetos de la base de datos, ya sean las tablas, los tipos de datos a utilizar, etcétera. Como podemos ver aquí, se comienza con un select porque yo quiero que me muestre toda la información que yo voy a necesitar. Empezamos simplemente con el ID de esta tabla, ya que estamos llamando directamente a esto. Entonces, esto que vemos aquí son sinónimos que le podemos asignar a los inner join, como se explicará a continuación. En este caso, la T vendría siendo el tipo. Aquí hacemos un condicional el cual nos ayudará a comprobar qué tipo de datos estamos trabajando para que no se produzca un error de conversión a la hora de trabajar con este. Como podemos ver aquí, en este bloque de código es otro condicional para comprobar si el campo es autonumérico, o sea, si va desde 0 a 1 automáticamente o no. Como podemos ver aquí, cuando termina el condicional, el campo se le asigna el nombre de autonumeración. Si no se le asigna, quedaría la casilla en blanco. Hacemos lo mismo con los valores nulos, por eso luego se le asigna otro campo. Aquí vamos a trabajar con las llaves foráneas y con las llaves primarias, la cual cuando se le va a hacer el inner join pide dos parámetros, que es el mayor ID y el minor ID. Que son propiedades que contienen la misma tabla. Como lo hacemos referencia directamente a las tablas, al objeto tabla de nuestra base de datos, a partir de este, nosotros iríamos enlazando las demás tablas con inner join y left join. ¿Por qué left join? Porque si realizo un inner join, me traería datos que yo no necesito. Por eso prácticamente solo hacemos un left join. Primero exportamos las columnas, enlazándolo con el ID de la tabla, con el ID de cada columna, para que no haya errores en la base de datos. Lo que hacemos aquí es simplemente llamar a los tipos de datos, pero no podemos poner un ID porque los datos tienen un ID predeterminado. Lo que hacemos aquí es llamar simplemente a la propiedad system-type ID para que nos devuelva el ID que trae esa columna. Puede ser un ejemplo un 0, que sería varchar, un ejemplo. 0, el varchar 1 es int, un ejemplo.
y se pasa, agarramos este ID y lo convertimos simplemente en el tipo, porque cada tipo contiene un ID, como repito. Aquí hacemos el left join directamente para traer las llaves foráneas. Como podemos ver aquí, hacemos el select directamente de lo que necesitamos en la base de datos. Y esta consulta va a dar como resultado nuestro diccionario de datos de este. Bueno, podemos ver aquí, contiene su ID correspondiente, tabla, columnas, el tipo como mencioné a continuación, la precisión, si es nulo o no es nulo, si contiene descripción, si es alfanumérico, si contiene nulos o llaves foráneas o llaves primarias. Y como podemos ver aquí, donde es referenciado en cada tabla. Ahora pasaremos con lo que sería un diccionario de datos. Esto es un diccionario de datos. Esto se realizó con la aplicación Apex SQL, si no me equivoco. Esta aplicación lo que hace es tomar nuestra computadora como servidor y enlazarlo directamente con una base de datos, es decir, extraer los objetos de la base de datos y documentarlos por la fecha que se crearon, por la fecha que se produjo esto, etc. Como podemos ver aquí, tenemos la base de datos documentada por completo. Si bajamos los objetos por tipo, podemos encontrar las funciones, los roles, los routes, las consultas, los procedimientos, etc. Incluso las tablas. Si queremos saber más sobre la tabla cliente, simplemente le damos clic y nos va a dar información sobre esta tabla. Esto se utiliza en caso de que personas nuevas se vayan a ingresar al proyecto, no tengan que estar mirando la base de datos, perdón, de tabla en tabla y tener una información amplia. Y en caso de que el administrador de base de datos tenga algún incidente, algún inconveniente, simplemente utilizan esto como referencia para saber cuándo y cómo sucedió tal cosa. Si sucedió un error en tal cosa, encuentran cómo solucionarlo. Por eso es que siempre se documenta a la hora de resolver errores, de crear nuevos procedimientos, nuevas funciones, etc. Por eso es muy importante realizar una documentación de una base de datos correcta. Y a la hora de realizar despido de personal, un ejemplo, un inconveniente que tenga el DBA y tenga que retirarse de la empresa, simplemente no necesitan de él, sino que tienen una documentación exacta donde les indica tal cual cómo va a funcionar la base de datos. Gracias. Muy buenos días, mi nombre es Darío Santana y hoy les mostraré la creación de usuarios en las bases de datos y cómo asignarles roles. Pero antes debemos de saber para qué nos sirven los roles. Los roles nos sirven para ayudar a administrar permisos en un servidor. Estos roles son perfiles de seguridad que agrupan otros perfiles. Los miembros de los roles de servidor definidos por el usuario no pueden agregar otros permisos de servidor al rol. Los tipos de roles. Rol a nivel de servidor y rol a nivel de base de datos. El rol a nivel de servidor se utiliza para controlar el acceso a los recursos de servidores. Estos mayormente se relacionan con acciones administrativas. Y los roles a nivel de base de datos definitivamente se relacionan con las acciones administrativas de la base de datos. En este video nos enfocaremos en los roles a nivel de base de datos. En las bases de datos hay varios roles predefinidos que se le asigna a los usuarios. En estos están el DB Data Reader, DB Data Writer, DB Any Data Reader y DB Any Data Writer. El Data Reader es un rol de solo lectura, o sea que solamente puede visualizar los datos de las tablas. El Data Writer puede agregar, eliminar o modificar cualquier dato de la tabla. El Data Reader viene siendo lo contrario del Data Reader, que no puede leer los datos de la tabla. Y el Any Data Writer viene siendo lo contrario del Data Writer, que no puede modificar los datos de la tabla. Ya sabiendo esta información, procederemos con la creación del usuario y la asignación de rol. Tengo un script realizado ya, solamente tenemos que modificarle los nombres, ya utilizando la base de datos. Ejecutamos estos scripts uno a uno. Ok. Recuerden que este rol es solamente de lectura, o sea, solamente puede visualizar los datos. Ok. Actualizamos. Nos vamos a base de datos.
a la base de datos, seguridad, usuarios. Y como podemos ver, tenemos a Alex. Nos desconectamos, nos volvemos a conectar en modo SQL. Alex 1, 2, 3, 4. Ya logueado, abrimos una nueva consulta y visualizamos la tabla cliente. Ok, ya ejecutado, podemos ver todo. Ahora imagínense que yo quiero hacer un insert o un delete. Bueno, un delete. Delete from tabla donde código ID es igual al 002515. Obviamente me va a denegar el acceso, el permiso. ¿Por qué? Porque como ya les dije, tenemos permiso de solo visualizar las tablas, no a modificarlas. Para agregarle un permiso al usuario, debemos hacer lo siguiente. Nos debemos desconectar y debemos conectarnos, pero en modo administrador. Ya conectado en modo administrador, procedemos con el siguiente. Procedemos con lo siguiente. Alter role. El rol que le queremos asignar, el de eliminar, modificar las tablas. Data writer. Se lo agregamos al miembro Alex. Ya los comandos ejecutados actualizamos. Ya actualizado. Nos desconectamos. Nos volvemos a conectar en modo SQL. 1, 2, 3, 4. Intentamos hacer un delete. Select. Hacemos un delete. Haremos un delete y un insert para finalizar, para que vean que todo salió bien. Cerramos paréntesis, 2 puntos, punto y coma. Ejecutamos. Una fila afectada. Ok, eso significa que nos funcionó bien. Y también significa que nuestro alter role funcionó perfectamente. O sea, tenemos acceso a modificar las tablas. Delete from clientes Word código es igual al 000230. Ok, ya ejecutado. Seleccionamos otra vez y podemos ver que el cliente que insertamos ya no está porque lo eliminamos. Bueno, esto es todo. Muchas gracias y los veo luego. Buenas, mi nombre es Winnie Rodríguez y soy el número 29 y yo les voy a estar hablando acerca de lo que es el punto 5 que dice describir la configuración de la seguridad para los usuarios, políticas de contraseñas, duración de cambio de contraseñas y reintentos de acceso. Las políticas de contraseña son como las características que pide una contraseña, ya sean números, mayúsculas, signos y así, para que la contraseña no sea débil y no puedan hacer un robo de datos o entrar a como en este caso, entrar a la base de datos. Aquí vemos el login de Michelle. Le damos a propiedades
Aquí dice que tiene una contraseña, pero realmente está vacío. Vamos a ponerle una contraseña sencilla, 1, 2, 3, 4, 5. Aquí por igual. 5. Le damos a aceptar y ya vemos que ya la tiene puesta la contraseña. Desconectamos, volvemos a conectar. Aquí le damos a autenticación de SQL Server. Ponemos lo que es el usuario Michelle y la contraseña que ya habíamos puesto anteriormente, que es 1, 2, 3, 4, 5. Aquí podemos ver cómo automáticamente ya accede a lo que es a la base de datos. Ahora vamos con lo que es la duración de cambio de contraseñas. Para eso, para llegar ahí, lo que hacemos es que nos vamos a la banderita de Windows en el teclado y ponemos lo que es gpedit.msc. Aquí nos va a aparecer lo que es esta ventana. Le damos a configuración de Windows, configuración de seguridad, directivas de cuenta y directivas de contraseña. Aquí podemos ver lo que les había dicho al principio de los requisitos de complejidad que debe de tener la contraseña, que eso es ya lo que es los signos, la mayúscula, para que la contraseña sea más fuerte. Y lo que hacemos es que la habilitamos, le damos a aplicar y luego a aceptar. Automáticamente ya en la base de datos, cuando yo quiera entrar, cuando yo quiera cambiar la contraseña, me va a pedir que yo le ponga una contraseña más elaborada para que no haya un robo de datos o otra persona pueda acceder a la base de datos. Aquí tenemos lo que es la vigencia máxima y mínima de la contraseña, o sea que podemos elegir cuánto tiempo nosotros queremos que esa contraseña dure para ser cambiada. Aquí podemos ponerle un día para que entre la máxima y la mínima, o sea, para que el número mínimo le vaya advirtiendo cuando le quede un día que debe de cambiar la contraseña, y la máxima ya es cuando le quedan 3 días, que le va avisando también para que la cambie. Eso sería lo que es la duración de cambio de contraseñas. Ok, para lo del reintento de accesos, como podemos aquí ver el script, esto junto al check expiration que está activado y el check policy, que eso viene ya por default en la base de datos, básicamente viene incluido ya cuando uno crea un login. Entonces, el reintento de la contraseña. Para el reintento de contraseña, volvemos a lo que era a gpedit y nos vamos de nuevo a configuración de Windows, configuración de seguridad, directivas de cuenta, y en este caso, en vez de ir a directiva de contraseña, le damos a lo que es directiva de bloqueo de contraseña. Aquí está lo que dice el umbral de bloqueo de cuenta, que esto es básicamente, como dice aquí la explicación, que determina los intentos para el inicio de sección. O sea que si tú, por ejemplo, pones la contraseña, o sea, dentro de la base de datos la configuras para que la contraseña dure por lo menos 2 días para que ya sea actualizada, aquí lo que hacemos es activarlo. Aquí nos pondremos los días que querramos para que sea cambiada la contraseña para poner una nueva. Aquí para eso de lo que es los reintentos de contraseñas y todo eso, tenemos que darle a la palomita de acá
que dice exigir directivas de contraseña y directivas de expiración de contraseña. Vamos a ponerla uno más complejo. También podemos habilitar la función que es el usuario debe de cambiar la contraseña en el siguiente inicio de sección. O sea, que el usuario va a tener que ir cambiando momentáneamente. O sea, sí, cada cierto tiempo que él accese a la base de datos va a tener que ir cambiando la contraseña. Vamos a poner una más compleja con mayúsculas. Ok. Está en lo que es la ejecución. Mira, aquí nos dice, esto sería lo que es o sea, este cuadrito sería lo que es ok, y le damos 2, 3, 4. Aquí sería lo que es el error ya de lo que es el acceso de contraseñas. O sea, yo estoy poniendo la contraseña mal, me arroja este mensaje que es que básicamente está mal, y ahí me lanzaría lo que habilitamos, que era lo del tiempo que tendríamos que durar para cambiarla. Ok, volvemos aquí a Windows para acceder normal. Vamos a activar esto, ¿verdad? Ok, vamos a otra vez desconectar, conectar, vamos a la autenticación, y la desconectamos de nuevo para verificar que lo del tiempo o sea, el reintento de contraseña funcione correctamente como debía. Eso es lo que y ya. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias.